Tercera parte. Perdonar a otros. Leí algunos estudios médicos que indican que el 75% de las enfermedades físicas son causadas por problemas emocionales. Y uno de los más grandes problemas emocionales que la gente experimenta es la culpa. Muchas personas se están castigando a sí mismas con enfermedades. Se niegan a relajarse y disfrutar la vida, porque después de todo, no merecen siquiera vivir un buen momento. Así que viven en una penitencia perpetua de remordimiento y lamento. Este tipo de estrés hace que la gente se enferme. Hay dos cosas que nos hacen quedarnos atados en el interior. La primera es lo negativo que otros nos han hecho y, la segunda, aquello negativo que nos hemos hecho a nosotros mismos y a otros. Tenemos dificultades para superar lo que otros nos han hecho, y ni qué decir de lo difícil que es olvidar lo que nos hemos hecho a nosotros mismos y a los demás. Hace muchos años había tomado la decisión de permanecer amargada, llena de odio y autocompasión, sintiendo resentimiento tanto por las personas que me habían lastimado y habían abusado de mí, como de las que disfrutaban y vivían una vida normal, aquellas que nunca habían sido heridas como yo lo había sido. Pero pude optar por seguir la ruta de Dios, permitiéndole que me hiciera una mejor persona a causa de lo que había pasado. Agradezco que Él me diera la gracia para hacerlo y seguir su camino en vez del camino de Satanás. El camino de Dios es el perdón. La palabra de Dios para usted. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Umbrales de dolor. Para muchos de nosotros, perdonar a alguien que nos ha hecho daño es la parte más difícil de la sanación emocional. Puede ser, incluso, el obstáculo que lo impida. Aquellos que han sido gravemente heridos por otros saben que es mucho más fácil decir la palabra perdonar que ponerla en práctica. En primer lugar, permítame decirle que no es posible tener una buena salud emocional si alberga amargura, resentimiento y falta de perdón hacia alguien. Eso es veneno para usted y es imposible que le ponga bien si continúa en ese estado. Cuando finalmente le permití al Señor que comenzara a trabajar en mi vida, Él me reveló que yo me había estado escondiendo detrás de umbrales de dolor, los acontecimientos y situaciones dolorosas de mi pasado. Ser sanada y ser libre significaba volver a pasar a través de los mismos umbrales y enfrentar cada asunto, cada persona y cada verdad que hubiera encontrado difíciles en mi camino. Enfrentarlos por mi cuenta hubiese sido difícil. No le tema al dolor. La tentación es salir huyendo, pero el Señor dice que somos capaces de pasar a través de nuestros problemas. Deje que el dolor le conduzca fuera de las ataduras y la esclavitud y no al contrario, que le empuje hacia abajo. Soporte lo que tenga que soportar, sabiendo que hay alegría del otro lado. Dios no nos daña ni trae heridas sobre nosotros. Pero si hay aflicción sobre nosotros, Él es capaz de hacer milagros a partir de los errores. La palabra de Dios para usted. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, pasión, rabia, mal humor, ira, hostilidad, gritería, peleas, alborotos, contenciones, y maledicencia, hablar mal, ser abusivo, blasfemar, y toda malicia, rencor, mala voluntad, mezquindad, vileza. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, compasivos, comprensivos, amorosos, perdonándoos unos a otros, pronta y libremente, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31-32 paréntesis de la autora. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia, y con la aprobación, de Cristo, el Mesías, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2, 10, 11 paréntesis de la autora. Sea rápido para perdonar. La Biblia nos enseña a perdonar pronta y libremente. Ese es su estándar para nosotros, sin importar cómo nos sintamos al respecto. Tenemos que ser rápidos para perdonar.
Según 1 Pedro 5:5, debemos vestirnos con el carácter de Jesucristo, lo que significa que debemos ser sufridos, pacientes, no darnos por ofendidos con facilidad, lentos para la ira, rápidos para perdonar y llenos de misericordia. Mi definición de misericordia es la capacidad de mirar más allá de lo que se ha hecho mal para descubrir la razón por la cual fue hecho. Muchas veces, la gente hace cosas que, incluso, no entiende, pero siempre hay una razón por la cual las personas se comportan como lo hacen. Lo mismo puede decirse de nosotros como creyentes. Debemos ser perdonadores y clementes, como Dios en Cristo nos perdona nuestras ofensas, incluso si nosotros mismos no entendemos por qué las cometimos. La decisión de perdonar a los demás es nuestra. Él no obliga a nadie a hacerlo. Aunque no lo entienda, decida seguirlo, creyendo que el camino de Dios es el mejor. Funciona. Él puede tomar lo que Satanás quiso agarrar para destruirle y convertirlo en algo bueno. Usted debe de creer o perderá la esperanza. Salmo 27:13. Debemos perdonar a fin de mantener a Satanás lejos de conseguir cualquier ventaja sobre nosotros. La palabra de Dios para usted. Mirad bien, una y otra vez, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, su favor inmerecido y bendición espiritual, que brotando alguna raíz de amargura, rencor, amargura, odio, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15, paréntesis de la autora. Una raíz de amargura. Cuando permitimos la falta de perdón en nuestras vidas, somos llenos de resentimiento y amargura. La amargura se refiere a algo que es áspero, punzante o cortante al gusto. Recordemos que cuando los hijos de Israel estaban a punto de ser sacados de Egipto, el Señor les dijo que, en la víspera de su partida, prepararan una cena de Pascua que incluyera hierbas amargas. Éxodo 12. ¿Por qué? Dios quería que comieran esas hierbas amargas como un recordatorio de la amargura que habían experimentado en la esclavitud. La amargura siempre va de la mano con la esclavitud, con las ataduras. ¿Cómo empieza la amargura? Crece a partir de una raíz, de ahí que Hebreos 12:15 habla de una raíz de amargura. Es una raíz de amargura que brota de una semilla de falta de perdón, cuyos frutos siempre serán amargos. La amargura resulta de muchas ofensas menores que no podemos dejar ir. Las ensayamos y practicamos una y otra vez dentro de nosotros hasta que se salen de proporción. Más tarde, se convierten, para nosotros, en las mayores ofensas que las personas cometen contra nosotros. Cuanto más tiempo las dejamos crecer y podrirse, más poderosas se vuelven. Una raíz de amargura infectará todo nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra perspectiva, nuestras relaciones y, especialmente, nuestra relación con Dios. La palabra de Dios para usted. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, un esclavo no elegible para redención. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Levítico 25:10, 39-41 paréntesis de la autora. Y cuando estéis orando, perdonad, déjenlo ir, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, las de ustedes y de nadie más. Marcos 11:25 paréntesis de la autora. Déjelo ir. Hágase un favor y deje la ofensa y al ofensor irse de una vez. Perdonar es excusar o absolver a otro de una ofensa o una falta y, de paso, perdonar es conservarse a sí mismo, es impedir que sea envenenado y aprisionado. Cuando alguien nos hiere, reaccionamos como si ese individuo hubiera robado algo de nosotros. Creemos que ese sujeto nos debe. Sin embargo, Jesús nos dijo que deberíamos dejarlo ir. Deberíamos dejarlo ahí y listo.
Él nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando una persona es declarada culpable de un delito y es condenada a prisión, se dice que tiene una deuda con la sociedad. Pero si es perdonada o indultada, se le permite seguir su camino libremente, sin ningún tipo de restricción. Un perdón de esta naturaleza no puede ser ganado, debe ser otorgado por una autoridad superior. En Levítico 25, leemos sobre el año del jubileo en el que todas las deudas fueron perdonadas y todos los deudores fueron indultados y puestos en libertad en Israel. Cuando estamos en Cristo, si estamos dispuestos, cada día puede ser un año de jubileo. Es hora de liberar a esa persona de su deuda y dejarla ir. Ha llegado el momento para que el año del jubileo se celebre en nuestras vidas. La buena noticia de la cruz es que Jesús pagó la deuda por nosotros. Dios puede decirnos, no me debes nada ya más. La palabra de Dios para usted. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Justamente, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, después de haber recibido al Espíritu Santo y siendo guiados y dirigidos por Él, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20, 21, 23 paréntesis de la autora. Reciba la ayuda del Espíritu Santo. La regla número 1 en el perdón de pecados es recibir al Espíritu Santo, quien proporciona la fuerza y la capacidad para perdonar. Ninguno de nosotros puede hacerlo por su propia cuenta. En Juan 20, yo creo que cuando Jesús sopló sobre los discípulos y recibieron al Espíritu Santo, ellos nacieron de nuevo en ese preciso instante. Lo siguiente que les dijo fue que por cada pecado que ellos perdonaran, ellos serían perdonados, y que por cualquier pecado que ellos retuvieran, ellos serían retenidos. El perdón de los pecados parece ser el primer poder conferido sobre las personas cuando nacen de nuevo. Si eso es así, el perdón de los pecados es nuestro primer deber como creyentes. Después que se dé cuenta que no puede perdonar sin la ayuda del Espíritu Santo, ore y libere a la persona que le lastimó. Repita esta oración en voz alta. Espíritu Santo, sopla en mí y dame fuerza. Perdono a nombre de lo que sea que haya hecho. Suelto a esta persona de su deuda. Elijo caminar en tus caminos, Señor. Te amo y vuelco esta situación sobre ti. Pongo en ti mi cuidado y te creo para mi restauración total. Ayúdame, Señor. Sáname de todas las heridas infligidas en mí. Ahora, por la fe, deje todo en las manos de su Padre. En nuestro viaje a la completitud, por lo general tenemos todo hecho un puño en nuestro interior. En cuanto perdonamos, Jesús empieza a enderezar nuestras vidas desatando cada uno de esos nudos a la vez. La palabra de Dios para usted. Cuando salgas a la guerra contra tus oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 43, 44. Bendecid a los que os maldicen, y orad, pidiendo el favor de Dios, por los que os calumnian, injurian, reprueban, desprecian y abusan. Lucas 6, 28 paréntesis de la autora. Bendecid a los que os persiguen, que son crueles en su actitud hacia usted. Bendecid, y no maldigáis. Romanos 12, 14 paréntesis de la autora. Bendiga, no maldiga. ¿Puede ver lo que nos hace falta luego de que ya perdonamos a alguien? Dios, en su palabra, nos instruye sobre dos cosas: perdonar a los demás y, luego, bendecirlos. En este contexto, la palabra bendecir significa hablar bien. Es extender la misericordia a las personas que no lo merecen y oramos por ellas para que sean bendecidas espiritualmente. En esta oración, debemos pedir a Dios que traiga verdad y revelación a ellas respecto a sus actitudes y comportamientos para que puedan arrepentirse y sean libres de sus pecados. La venganza dice, tú me maltrataste, así que yo te voy a maltratar.
La misericordia dice: tú me maltrataste, así que voy a perdonarte, restaurarte y tratarte como si nunca me hubieras dañado. Qué bendición ser capaz de dar y recibir misericordia. De misericordia y recibirá misericordia. La misericordia es un atributo de Dios que se ve en la forma en que Él trata con su pueblo. La misericordia es buena para nosotros cuando nos merecemos el juicio. La misericordia nos acepta y nos bendice cuando nos merecemos ser totalmente rechazados. La misericordia entiende nuestras debilidades y no nos juzga. El poder del perdón no va a funcionar si nosotros decimos que perdonamos, pero luego, damos un giro y maldecimos con la lengua a quien nos ofendió o retomamos la ofensa contra otros. La palabra de Dios para usted. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no hagan alianzas con ellos, no se unan en diferente yugo inconsistente con su fe. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios 6, 14, 15 paréntesis de la autora. El perdón y la restauración. Muchas personas tienen la idea errónea de que si alguien les ha hecho daño y perdonan a ese individuo, ellas van a volver atrás y sufrirán todo de nuevo. También, piensan que para perdonar, deben tener o volver a tener una relación activa con la persona que las lastimó. Nada de esto es cierto, y ese concepto errado ha sido un problema para muchos que quieren perdonar. El perdón no significa necesariamente la restauración. Si la relación puede ser restaurada y está dentro de la voluntad de Dios que sea restaurada, la restauración es el mejor plan. Pero una relación rota no siempre puede ser restaurada. A veces, ni siquiera sería sabio, especialmente en los casos donde el abuso ha estado presente. Puede, incluso, ser peligroso. En mi caso, aunque perdoné a mi padre, que había abusado de mí, y eventualmente traté de tener comunión con él, él dejó claro que pensaba que no había hecho nada malo. Y de hecho, a pesar de que después se arrepintió, en ese tiempo él llegó hasta culparme por lo que había pasado. Sin arrepentimiento de su parte, esa relación pudo no haber alcanzado la reconciliación. No se deje caer en una trampa en la que se abrirá la herida y causará que empiece a sangrar otra vez. La palabra de Dios para usted. Porque aún sois carnales. Pues guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, 7, 8. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. El perdón versus los sentimientos. Yo creo que el engaño más grande en el área del perdón que Satanás ha perpetuado en la iglesia es la idea de que si los sentimientos de una persona no han cambiado, entonces, no ha perdonado. Y muchas personas creen este engaño. Ellas deciden perdonar a alguien que los ha perjudicado, pero el diablo las convence que porque todavía tienen los mismos sentimientos hacia esa persona, no han perdonado totalmente a ese individuo. Usted puede tomar todas las decisiones correctas y, por un tiempo, no sentir ninguna diferencia de la forma en que se sintió antes de haber decidido perdonar. Aquí es donde se necesita la fe para seguir adelante. Ha hecho su parte y ahora está esperando para que Dios haga la suya. Su parte es la que sana sus emociones para que se sienta bien y no herido. Solo Dios tiene el poder de cambiar sus sentimientos hacia la persona que le lastimó. La espera es donde se gana la batalla en el reino espiritual. Esperar y mantener sus ojos en Dios pondrá presión sobre las fuerzas demoníacas que, para empezar, fueron las que iniciaron el problema, y tendrán que devolver el terreno que habían ganado. La curación toma tiempo. Usted puede tomar la decisión de obedecer a Dios, pero no puede cambiar cómo se siente. Dios hará eso con el tiempo. La restauración del alma. Para que el cambio sea duradero, debe venir de adentro hacia afuera.
Solo Dios puede causar ese tipo de cambio de corazón. Deje que Dios sea Dios. La palabra de Dios para usted. Jehová es mi pastor, me alimenta, me guía y es mi escudo. Nada me faltará. En lugares de delicados, frescos y gentiles, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, mi propia alma. Me guiará por sendas de justicia, de integridad, sostenido en él y no en mí mismo, por amor de su nombre. Salmo 23, 1, 3 paréntesis de la autora. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.